Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con La malvada princesita, capítulo 35 a 61. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Leona estaba cansada por haber robado el oro de esquina, y Lin la acompañaba contándole que debe de confiar más en las personas a su alrededor, ya que la quieren. Cuando de repente un asesino las ataca, Leona ya se sentía acabada, pero para su sorpresa, Lin se hizo cargo de todo. Al día siguiente, Leona le preguntaba por sus habilidades y ella le confiesa de dónde viene, explicándole que la enviaron junto con su madre para protegerla, y que ellas terminaron ahí por culpa de la guerra que tenían con Raku y la bruja. Pero al ver que Leona se entristeció, decidió subirle el ánimo diciéndole que cuando cumpla 5 años su abuelo vendrá a visitarla, cosa que solo la preocupa más, ya que cuando era bruja lo enfrentó por mucho tiempo y temía la reconociera. En el camino, ellas se encontraron con el emperador, Harriet y Yeros, quienes iban a buscarla ya que un sacerdote vendría a bendecirla porque es descendiente de los dragones, cosa que la pone feliz ya que sabía que así su identidad podría permanecer escondida. Pero de repente llega Ibeck, quien se iba a despedir. Cuando Leona vio que el emperador no le decía nada, decidió pedirle que se despidiera de él, cosa que termina haciendo. Ibeck, antes de marcharse, le pide a Leona que le acaricie la cabeza, cosa que hace regañadientes, viendo que su padre ahora la veía ferozmente. Y cuando siguen su camino, Leona le preguntó a su padre por qué no era amable con Ibeck, cosa que él responde con un «no es tan fuerte como tú», pero ella le dice que es su subordinado, por lo que el emperador le pregunta por qué no terminó con él cuando lo venció. Leona le dice que porque son familia, preguntando ¿quién haría eso con su familia? Aunque en ese momento el emperador se sintió aludido, ya que tuvo que acabar con todos sus hermanos, pero aún así le dice que es posible que él la termine traicionando, cosa que ella niega, agregando que será muy fuerte como para que haga eso. Cuando llegaron con el sacerdote, este incrédulo de que una niña tan pequeña fuera descendiente de dragones se resiste a bendecirla, pero ante las palabras del emperador comienza su trabajo, notando que la niña era muy particular, diciéndole al emperador que sí tiene el cuerpo de un dragón. A los días de eso, Leona estaba frustrada porque no podía acceder a todo su poder y estaba ansiosa por ser más fuerte. Pero dejando un poco de lado su molestia, fue a ver a Lin, quien revisaba los regalos que le habían llegado, ya que los nobles querían quedar bien con ella. Lin le dice que debería de hacer un baile para celebrar su cumpleaños, cosa que ella termina aceptando. Y cuando se encontró con Nikhil, él le advierte que debe alejarse del primer príncipe, ya que suele molestar a los que son más débiles que él, añadiendo que se divierte torturándolo como si fuera un ratón arrinconado, cosa que molesta a Leona, quien le dice que lo va a hacer más fuerte, para que así lo derrote. Nikhil parece un poco reacio, ya que no tiene confianza en derrotarlo, mencionándole que el primer príncipe es el hijo del pontífice. En ese momento Leona le dice que si el pontífice es más fuerte que el emperador, cosa que Nikhil niega, agregando que él es el hijo del emperador, por lo que lo pone a correr hasta que tenga la confianza de derrotar al primer príncipe. Mientras, ella decidió intentar acceder a su mana, pero en ese momento es atacada por sorpresa por el octavo príncipe y un asesino, causándole mucho daño a Leona, pero cuando estaba por aniquilarlos, ambos cayeron al piso, ya que el primer príncipe la salvó, cosa que la molesta y comienza a discutir con el primer príncipe. En ese momento el emperador se percató de que el primer príncipe había llegado, decidiendo ir a ver a Leona, la cual veía cómo Nikhil y Cage fueron derrotados, y escuchaba cómo el primer príncipe le decía que lo había sorprendido más de lo que esperaba, agregando que a pesar de que es joven, él puede esperar un poco más, porque serán la pareja perfecta, pidiéndole matrimonio. Cuando Leona vio su mirada, recordó a los otros dos que la traicionaron y decidida a no volver a caer, comenzó a atacarlo. Pero para su mala suerte, debido a sus heridas, no pudo terminarlo, siendo acorralada por él, y comenzando a ver su corta vida pasar frente a sus ojos, pero siendo salvada por el emperador,
Leona le dice todo lo que pasó y él termina consolándola diciéndole que no le pasará nada ya que es su hija, y ante la queja del primer príncipe de que la baje porque están en medio de una pelea por la sucesión, el emperador, molesto, lo ataca. El primer príncipe terminó descansando por 10 días para descongelarse tranquilamente. Pero su descanso fue interrumpido por la llegada de Lleros, quien comienza a amenazarlo por haberle hecho daño a Leona. Y después de ese encuentro, Lleros fue a ver a Leona, quien no luce sorprendida de verlo, y le dice que se marche, aunque él le cuenta que fue a enfrentar al primer príncipe, agregando que no lo aniquiló, cosa que la deja satisfecha, ya que es ella quien le dará una lección. Pero cuando le mencionan que él le había dicho algo de casarse y tener hijos, Lleros se queda en shock, diciéndole que lo mejor será que se vaya del palacio, ya que están locos. Pero Leona lo termina corriendo, ya que también lo considera un loco, agregando que no se irá del palacio, ya que será el siguiente emperador. Después, Leona le terminó preguntando a Lyn sobre las pertenencias de su madre, a lo que ella responde que están en el palacio, por lo que esa noche Leona decide escabullirse a ese lugar, acompañada de Cage, y al llegar a la habitación solo ella pudo entrar, porque había un sello que solo dejaba pasar a familiares. Adentro terminó encontrando un diario, el cual comenzó a leer, notando que el embarazo de su madre fue difícil, que le producía mucho dolor y que cuando notó que su bebé había fallecido, buscó la manera de solucionarlo. En ese momento, una carta se cayó del libro y Leona comienza a leerla. Su madre en esta le decía que hizo un hechizo para traer un alma al cuerpo de su hijo, por lo que le dice que puede llamarla mamá y que espera que tenga una vida feliz, pidiéndole que use la ropa que hizo, agregando que ella la considera su hija y que quiere que vuelva a ser su hija la siguiente vez. Leona termina poniéndose la capa que le dejó su madre y le promete que será feliz. Pero cuando salió del cuarto, Cage le dijo que conoció a su madre ya que era una famosa titiritera, pero su conversación es interrumpida por el emperador, que molesto le cuestiona a Leona qué hace en ese lugar. Ella le explica todo, pero el emperador le dice que será castigada por andar husmeando en el palacio, aunque ella lo intenta consolar diciéndole que sabe que está preocupado y que lo iba a visitar después de estar en el cuarto de su madre, agregando que ya se encontraba mucho mejor y que necesitaba ser más fuerte para ser el emperador, confesándole que el primer príncipe le propuso matrimonio, cosa que lo enfurece, casi causando que congele a Leona por accidente. Pero cuando él se calma, la termina cargando y llevándosela, viéndola como la futura emperador. Por otro lado, Cage salió corriendo a buscar al primer príncipe al enterarse de eso, y en el camino se encontró con Harriet, quien al enterarse de lo que el primer príncipe le dijo a Leona, se enfurece, pero intenta evitar que Cage se exponga, ya que fue derrotada la primera vez, aunque ella lo termina convenciendo al decirle que Leona atendió sus heridas, por lo que Harriet comienza a correr a buscar al primer príncipe con la intención de ser lastimado. El emperador llevó a Leona a un cuarto lleno de tesoros, entre los cuales le permite escoger 3, por lo que ella comienza a escoger primero una pulsera para Cage para que pueda defenderse contra los sacerdotes, después un anillo de teletransportación. Y al ver sus elecciones, el emperador estaba curioso de saber cuál sería el tercer objeto que agarraría, pero se sorprende al ver que es un collar que distorsiona el espacio, por lo que le pregunta por qué lo escogió, cosa que Leona no le dice. Cuando regresó a su habitación, Lyn molesta la regaña, y cuando estaba por dormir es interrumpida por la llegada de Harriet, todo lastimado, que le pide le sople a sus heridas, pero Cage se lo termina llevando para dejar descansar a Leona. A la mañana siguiente, Leona intentó leer el diario de su madre, pero este no se abría, descubriendo que tiene un hechizo que le dice que tiene que ser más fuerte para leerlo, por lo que se molesta, y en ese momento Lleros aparece para entrenarla, cosa que ella termina aceptando ya que nunca había tenido un entrenamiento formal. Mientras, el emperador pensaba sobre todo lo que había hecho por Leona, cuestionándose por qué lo hizo,
pero fue interrumpido por Harriet, quien llega todo vendado diciéndole que fue a enfrentar al primer príncipe por decirle cosas sin sentido a Leona, pero ambos son interrumpidos por un guardia que llega a avisar que Leona y Geros están entrenando, por lo que el emperador decide ir a verlos. Geros en ese momento le explicaba a Leona que el mana del alma y el del cuerpo son diferentes, y que si no los maneja bien podría fallecer, por lo que comienza a enseñarle cómo hacer suyo el mana, pero como ve que tiene problemas, le sugiere practicar en un lugar que sienta seguro, por lo que Leo le termina robando un collar con mana para desaparecer, cosa que deja confundido a Geros y al emperador, que llegó preguntando por su hija. Leona había llegado a su guarida y comenzó a entrenar logrando usar el mana, pero al percatarse que ha estado ahí por 7 días se preocupa. Mientras, en el palacio, Nikil se preguntaba por el paradero de Leona, aunque es asustado por el primer príncipe que llega a molestarlo, y antes de que toda la pelea creciera, fue interrumpida por la sexta princesa, Sherry, quien tenía mucha curiosidad de conocer a Leona, la cual aún seguía meditando cómo disculparse por desaparecer tanto tiempo, y cuando decide teletransportarse al palacio, aparece en medio del bosque, encontrándose con Raku. Pero antes de que todo pasara a mayores, Geros apareció para llevársela, cosa que hace que Raku se percate de que es una princesa, decidiendo quedar bien con ella. Pero Leona le corta el diálogo diciéndole que Geros es mucho más guapo que él, y él, avergonzado, termina llevándosela a un lugar más privado para preguntarle sobre su relación con Raku, el cual estaba en su palacio molesto porque le dijeron que no era tan atractivo y pensaba que era extraño que esa pequeña tuviera la magia que él había puesto en la guarida de la bruja, decidiendo visitar el imperio. En el imperio todos estaban desvelados por buscar a Leona, quien junto con Geros fue a un pueblo a comprar souvenirs para disculparse, bajo la condición de que usara unos zapatos rastreadores, o de lo contrario el emperador se enteraría de todo. En el pueblo, Leona le termina preguntando a Geros qué relación tiene con Raku, y tras sobornarlo con un collar, él le cuenta que tenía un hermano, considerado un genio, y debido a eso, él se había sentido inferior, decidiendo entrenar por separado, y cuando creyó que ya era igual que él, terminó llevándolo a una cueva de dragón, donde quería mostrarle sus nuevos poderes, pero terminó causando el fallecimiento de su hermano. Leona le dice que debería de tener más confianza en sí mismo, cosa que lo sorprende, agregando que no importa lo poderoso que sea Raku, nadie puede regresar a su hermano a la vida. Geros le dice que solo le contó una historia y le pide que le diga cuál es su relación con Raku, a lo que ella le dice que es alguien a quien tiene que eliminar, pero la conversación es interrumpida por la llegada de Harriet y Cage, quienes se llevan a Leona de regreso al palacio, donde el emperador molesto le pregunta qué pasó, y al oír su excusa la termina castigando e incluso hace que pongan una barrera mágica que evite la teletransportación. Leona pensaba en todo lo que pasó, haciendo corajes e incluso recibiendo una carta de Ibe, quien le decía que se infiltró un grupo de mercenarios, enviándole otro de sus regalos extraños. Después se terminó encontrando con Nikil, notando que tenía un golpe en el rostro, que termina curando. Y antes de que le siguiera cuestionando cómo se lo hizo, él le dijo que recibiría la visita de un sabio. Cuando se encontró con el sabio, Leona no pudo evitar burlarse del brillo de su cabeza, y él, molesto, le pregunta si ha leído sus libros. Ella le dice que no. Además, agrega de que parecía que no eran correctos, dándole un montón de argumentos que lo dejaron humillado, por lo que termina sacando un libro preguntándole si puede leerlo. En ese momento, Leona le propone una apuesta, cosa que el sabio aceptó, por lo que terminó yendo a la biblioteca a terminar el encargo del sabio, ya que podía leer fácilmente los libros en el lenguaje demoníaco, aunque terminó encontrándose con Geros, quien al ver que podía leerlo le pidió le enseñara, pero Leona se negó ya que sabía cuáles eran sus intenciones, por lo que el molesto le dice que alguien como ella no puede entenderlo, comentario que molesta a Leona, que termina golpeándolo diciéndole que no sabe nada de su pasado y que no elegiría el mismo camino que él. Después de eso, Leona le entregó la traducción al sabio, quien queda impresionado y acepta, perdió la apuesta. La intención de ella era conocer al primer sabio porque quiere ayudar a Geros, preguntándole si sabe cómo regresar la vida a los difuntos. Mientras, en el jardín, el primer príncipe torturaba a Nikil,
casi acabando con él, hasta que Leona llegó a detenerlo, comenzando una pelea, y antes de que lleguen a salvar al primer príncipe, Cage interviene, y por otro lado el emperador y Harriet ven la pelea a distancia, orgullosos de que Leona va ganando, y el emperador termina quemando la carta que informaba de la visita de Raku. Cuando Leona ganó la batalla, le pidió al primer príncipe que se volviera su subordinado, cosa que él termina aceptando, agregando que será su subordinado número 100, ya que le traerá 97 subordinados más para después casarse con ella. Al poco rato, Nikhil despertó en su habitación sorprendido de ver que estaba vivo al igual que Leona, y quedó aún más impactado al ver al primer príncipe en su habitación, pero estaba feliz de que Leona pudiera vencerlo. Harriet llegó a felicitarla e incluso el emperador la tomó en brazos preguntándole si ya había pensado en todo lo que pasaría, cosa que ella confirma, e incluso le dijo que el primer príncipe se volvió su subordinado número 100 y que el sabio es también su discípulo, agregando que tanto Cage como Harriet le ayudarían en todo lo que ella necesitase, sorprendiendo al emperador. Cuando va de regreso a su habitación, Cage le pregunta a Leona si su alma es diferente, cosa que la deja sorprendida. Ella le confiesa que escuchó su conversación con Geros, por lo que Leona le dice que sí, que es una bruja. Cage la calma diciéndole que no importa eso, ya que ella es ella, y que así la quieren, por lo que Leona le agradece, porque ellos la hicieron volver a creer en las personas. Después de eso, Leona almorzaba tranquilamente, pero fue interrumpida por la llegada de Sherry, quien quería jugar con ella, aunque Leona le termina diciendo que se anote en la lista. Después, Lynn le dice que debe de tener cuidado con ella, pero Leona la calma diciéndole que es fuerte, decidiendo ir a la biblioteca. En el camino se encontró con Harriet, el emperador y Geros, al cual se terminó llevando porque tenía mucho tiempo de no verlo, por lo que el emperador pensaba cómo impedir que Geros entrara al palacio, ya que no le gusta que esté tan cerca de su hija. Cuando Leona y Geros estuvieron en la biblioteca, ella se disculpó con él y le confesó que Cage sabe su secreto, además de decirle que debe de tener cuidado con Raku, ya que no es tan inofensivo como piensa, por lo que Geros notó cómo se preocupa por él. Por otro lado, el sabio se encontró con alguno de los nobles, que al enterarse de que Leona canceló su cita, comenzaron a hablar mal de ella, pero el sabio los calló diciéndoles que ella es la más adecuada para el trono. Después de eso vemos cómo Leona estaba rodeado de todas sus visitas, a pesar de que solo quería descansar. Y cuando el primer príncipe llegó a su habitación, hizo que Nikhil y Cheryl se marcharan. El sabio había recibido una guía de traducción de Leona antes de irse, cosa que lo hizo muy feliz. Y cuando estuvieron solos, el primer príncipe volvió a insistir con casarse con ella, por lo cual Leona le termina golpeando y diciéndole que eso nunca pasará, que no le gusta. Por lo que él termina marchándose, advirtiéndole que debe de tener cuidado con Cheryl. Por fin, Leona pudo descansar, pero es sorprendida por Lynn, quien llegó a preguntarle si estuvo todo el día en su cuarto, ya que parece que varios la vieron afuera. Entre las víctimas estaban los nobles que la vieron salir corriendo y llorando. Harriet también llegó a preguntarle sobre este asunto, por lo que Leona niega todo, agregando que tal vez son fantasmas los que estén haciendo las cosas. Pero no es así, ya que la leona extraña también tuvo encuentros con Nikhil, Harriet y Lynn, dejándolos sorprendidos a todos. Sherry era la que había planeado todo esto, ya que quería aislar a Leona y poder eliminarla. Pero cuando Lynn recibió la visita de esa leona extraña, se percató de que no era ella, por lo que fue a avisarle, encontrándose con que todos estaban ahí contándoles lo que les había pasado, cosa que molestó a Leona, ya que no le importaba mientras fueran niñerías, pero no permitiría que moleste a su gente, saliendo del lugar, pidiéndoles que se quedaran ahí. Mientras, Cheryl estaba pensando cómo dejar sola a Leona, pero de repente ella entró a su habitación, molesta por lo que había hecho. Cheryl le explica que no puede tener a nadie cerca porque la pueden amenazar fácilmente, pero Leona le dice que no es tan débil como para que eso pase, además de que su gente es fuerte. Por lo que en ese momento Sherry le lanza un hechizo que comienza a absorberla. Leona sabía que era capaz de salir de ahí, pero no quería lastimar a Cheryl, y cuando estaba por desaparecer, Geros apareció a rescatarla.
En ese momento Cheryl le dice que es débil, que si no hubiera llegado Yeros habría desaparecido, pero Leona le explica que no es así, que si ella hubiera roto el hechizo la podría haber lastimado, aunque Cheryl no le cree. Leona en ese momento le muestra que puede duplicar el hechizo que usó, por lo que Cheryl se da cuenta de que es débil, hundiéndose en sus pensamientos como en ese hechizo. Pero al final Leona la termina rescatando y le dice que se convertirá en el emperador sin eliminar a nadie y que los protegerá a todos. Cosa que hace que Cheryl llore, y llora más cuando Leona le dice que Cheryl tiene suerte, porque por lo menos ella sí tiene una madre. Cuando salieron de ahí, Yeros se divertía molestándola, por lo que Leona lo termina golpeando, preguntándole qué estaba haciendo. Y él le termina diciendo que estaba con los preparativos para la visita de Raku, cosa que la deja muy sorprendida. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.